Sean bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes. Mi nombre es Marcela Álvarez y en esta ocasión conversaremos sobre mediación multimedial. Y para ello nos acompaña la docente y productora Larisa Coto. Bienvenida, Larisa. Muchas gracias por el espacio. Larisa es comunicadora especializada en producción audiovisual y máster en artes visuales. Posee una formación y experiencia en el área de la música como intérprete y productora. Así también se dedica a la experimentación con el sonido en todas sus formas. Ha ejercido como docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica durante los últimos 21 años. Es la creadora y coordinadora académica del Beta Lab, Laboratorio de Interactividad para la Comunicación. Actualmente también es investigadora del Instituto de Investigaciones en Arte y Arte, donde produce la serie Artes en Perspectiva. Y es precisamente por donde nos gustaría comenzar en esta ocasión, Larisa. ¿Podría comentarnos brevemente sobre su proceso de investigación para el proyecto de Artes en Perspectiva? Muy bien, Artes en Perspectiva cuando nació estaba planteado por otro profesor y se producía en conjunto con el canal de la universidad, con 15 UCR, y desde que tomo el proyecto yo hace 7 años, tratamos de darle un enfoque de investigación más amplio que como lo tenía anteriormente, donde las personas protagonistas fueran las creadoras de arte y no tanto quienes producían. En ese proceso de mutación de la primera gestión del proyecto hacia ese, se fueron incorporando una serie de elementos que supongo que ahora los iremos explorando, pero donde se trató de darle un énfasis a investigar sobre los proyectos de creación de personas que a su vez tuvieran proyectos en el arte, pero también iniciativas de la facultad que no necesariamente están inscritas como un proyecto de investigación, y también iniciativas de producción artística que fueran creadas no necesariamente por docentes, sino también por estudiantes, por personas administrativas, que no es lo usual en la universidad visibilizarlas, pero hay mucha producción artística, e inclusive por personas graduadas de la universidad. Entonces la investigación consiste en divulgar todas esas posibilidades de creación artística de la universidad. Y cuando un proceso de creación artística es llevado como investigación, ¿cuáles herramientas considera que son fundamentales? Bueno, desde el lado de nosotros, digamos, lo que tratamos es de respetar que cuando son proyectos de investigación del IARTE, ya a su vez son personas artistas, que están ejerciendo una investigación sobre el arte. Entonces, ahí nos toca una posición que quizá lo que hace es más documentar un proceso que ya tiene una rigurosidad, tal vez de investigación de previo, ¿verdad? Y en otros casos, cuando no son proyectos de investigación, no es tanto documentar un proceso de investigación, sino investigar nosotros sobre lo que una persona que tiene un proceso de creación, cómo es que lo materializa, lo visibiliza, lo hace audible, y cómo nosotros podemos hacer como una especie de obra de arte al hacer una producción audiovisual, multimediática, inmersiva y demás sobre ese producto artístico, para que sea más accesible para la gente que está recibiendo eso. Entonces es como investigar para divulgar, para poder hacer asequible a una población más amplia y que la investigación no se quede reducida tal vez al público mismo de la universidad, sino a un público internacional, inclusive nacional e internacional. Y bueno, un poco sobre su metodología propia de trabajo, ¿qué herramientas podría contarnos que utiliza? Sí, nosotros trabajamos mucho como un crew, digamos, como un equipo de producción. No tanto, diría yo, que es un proyecto, digamos, en mi responsabilidad de mi rol como investigadora, sino como un trabajo consensuado entre un grupo de personas creativas que estamos tratando de una forma global, lograr registrar el proceso de producción de alguien que normalmente es sumamente íntimo, ¿verdad? Claro. Entonces estamos tratando como de entrar a la psique de esa persona y también pues su parte más espiritual, su proceso artístico también, su proceso académico. Entonces, lo que hacemos primero es como un cotejo con el director o la directora que esté en ese momento en el IARTE para conocer primero qué se está creando. Ese es como un primer filtro, ¿verdad? Conocer lo que está y tratar de no repetir a personas que ya hemos entrevistado en otras temporadas. Un segundo filtro es tratar de tener balance de género, ¿verdad? Tanto de personas no binarias como de personas chicas, personas chicos, que tengamos un balance en cuanto a esa representación.
Otro filtro más es hacer un cotejo de que tengamos un balance entre disciplinas, digamos, no hacer una temporada en que todo se nos vaya por el arte dramático o por el arte visual, sino tratar de que haya la mayor cantidad de disciplinas presentes y representadas. Y una vez que ya finalmente decimos, bueno, como ahora que estamos en estas trilogías de corpografía, lo que estamos haciendo son como una especie de trípticos. Entonces, lo que se escogen son 3 proyectos artísticos que se tratan de registrar mediante 3 pequeños programas de 1 minuto que se convierten en 9 capítulos en un grid de Instagram, y en el caso de la transmisión por YouTube y por canal, digamos, de señal abierta, serían 3 programas de 3 minutos, ¿verdad? Entonces, para lograr finalmente llegar a esos productos, tenemos como una metodología en varias fases. La primera fase es preguntarle al artista si quiere ser registrado o no, porque a veces tal vez no es el momento en su proceso, es romper esa intimidad creativa, y nos dicen, no, tal vez es el próximo año. Entonces, primero, verificar la disponibilidad de la persona. Si la persona tiene disponibilidad, tenemos un primer acercamiento donde solo vamos a conocer su espacio de creación, sea un atelier, sea sean tablas, digamos, un estudio, sea un teatro, etcétera. Vamos a ese lugar, conocemos su espacio de creación, y esa primera vez solo conversamos para conocer a la persona, si es que no la conocemos previamente. Si la conocemos, no hacemos esa primera entrevista porque ya normalmente hay alguna cercanía o alguna confianza, y después conversamos con esa persona. Después de esa reunión, hacemos un trabajo artístico, creativo en el grupo, como para pensar, bueno, nosotros podríamos registrar a esta persona que hace danza en tales escenarios, en tales momentos y con tal música y tal cosa, y le proponemos a la persona lo que vamos a hacer. Si está de acuerdo o quiere agregar algo más, lo incluimos. Y ya posteriormente hacemos una serie de grabaciones que eventualmente tienen un proceso de postproducción largo. Nosotros, por ejemplo, nunca usamos a las personas hablando del proceso artístico, ni a cámara ni con alguien más, sino las personas siempre están creando. Tratamos de mantener como el respeto de ese silencio en el que se crea normalmente, y después la entrevista, donde finalmente la persona va a hablar, la hacemos posteriormente en estudio de audio, donde tenemos unas preguntas generadoras y grabamos esas voces, lo que nosotros llamamos en off. Eso se pone después en un proceso de edición de video junto con el audio, se hace un proceso de musicalización, se corrige el color, se termina la postproducción y se hace un proceso de divulgación con el equipo de redes sociales del proyecto. Te lo expliqué un poco en largo, pero es como, esa es nuestra metodología a nivel macro. Y ahora que nos habla precisamente que el objeto de estudio son los artistas en sus espacios, precisamente, ¿cuál es cómo se da el acompañamiento con los artistas? El acompañamiento, lo primero que te diría es que tiene que tener la característica del respeto, porque, digamos, muchas de las personas que trabajamos en el proyecto, te diría que particularmente las 3 personas que tenemos más temporadas de estar juntos somos Esteban Richmond, Alejandro Cabezas y yo, que los 3 trabajamos en diferentes disciplinas artísticas también. Entonces, como siempre hemos estado del otro lado también de la producción, nos gusta mucho ser muy respetuosos de ese proceso de la persona, y entonces te diría que lo primero es ese pedir permiso para que la persona que va a ser investigada se sienta cómoda durante la producción. Y posteriormente a eso, el acompañamiento es como una eterna, pienso que, negociación o un dar y recibir constante de lo que se planea, que a veces sale muy parecido a lo que queda finalmente, y muchas veces en el proceso van cambiando las cosas. De hecho, nos ha pasado estar trabajando con un artista que está investigando sobre algo, sobre un proceso, por ejemplo, químico, pictórico, de color, que no resulta. Entonces también nos cambia el enfoque de la producción que estamos haciendo, o que se descubren cosas nuevas. Ejemplo, una persona que está experimentando musicalmente y en medio proceso empieza a experimentar con software digital que cambia su producción. Entonces, el proceso de acompañamiento trata mucho de ir escuchando, sintiendo y, digamos, penetrando en los espacios íntimos, que el artista se sienta cómodo, cómoda con compartir, y también de los mismos resultados que vaya dando su proyecto. Ahora nos ha tocado de todo, desde personas que ya entregaron su proyecto hace 2 años y ya existe un paper o un libro,
hasta personas que apenas están empezando y le estamos acompañando en su proceso exploratorio, personas que llevan proyectos de 5, de 10 años activos en la Vicerrectoría de Acción Social o de Investigación, entonces más bien tienen que hacernos como un compendio porque tienen demasiado que decir. Entonces en realidad el acompañamiento sucede de formas muy disímiles. Lo que te diría que sí es la constante es que exista ese bienestar de la persona con que lo que estemos registrando y lo que estemos diciendo sobre su propia obra sea con lo que realmente esa persona quisiera que se quede el público. Y un poco pensando en esto, ¿qué tanta libertad creativa existe en el proceso de postproducción, pensando en que se está traduciendo el trabajo artístico de alguien más? Sí, bueno, la libertad te diría que es un valor tan importante en el proyecto como el respeto que te mencioné anteriormente. Claro. Además que Artes en Perspectiva se convirtió, tal vez por mi formación como docente de tantos años en la Escuela de Comunicación, justamente en el área de producción audiovisual, entonces se convirtió en un laboratorio donde las personas estudiantes que vinieron se empezaron a quedar 6 meses, 1 año, 2 años, inclusive 3 años, y fue un proceso de acompañamiento de ellos en su carrera y de ir incluyendo esas nuevas visiones que tenían estas personas que se integraban al proyecto, fuera en sonido, fuera en fotografía fija o en movimiento, irles como tomando esas ideas y con eso hacer esa construcción creativa. Entonces, a mí me gusta muchísimo escuchar todas las voces de las personas que se van incluyendo, por eso no siento que el proyecto sea mío, sino que en cada temporada el proyecto es del equipo que se armó, solo que tendemos a mantener esos equipos por varias temporadas porque además la curva de aprendizaje en este proyecto es larga porque es un proyecto de mucho trabajo estético, tanto a nivel de imagen que lo cuida Esteban Richmond, como en la parte de sonido que normalmente soy yo quien la supervisa y la he trabajado con Alejandro Cabezas durante los últimos años. Entonces, nosotros tratamos de que haya un estilo muy claro antes de hacer la temporada. Y eso es difícil, es todo un reto, Marcela, porque a veces estamos registrando 3 personas de 3 disciplinas que son totalmente dispares, por dicha, son dispares, ¿verdad? Que es lo que hace rica la temporada, pero para lograr colorizar toda la temporada de una forma, sonorizarla de una forma, y darle una identidad a nivel de logo y demás, y que eso para la gente sea un paquete, sea una serie, una familia de productos y que se vea como una temporada, eso es un gran reto, sí. Pero creo que es lo que lo hace tremendamente entretenido y lo que hacemos también es muy hacerlo de la mano de las personas artistas para que sepan también, esta temporada te estamos grabando a vos y a fulana y a fulano también, y entonces con ellos vamos a ir a un río o vamos a grabar en su atelier en tal lado del país, para que también ellos o nos sugieran cosas que quieran incorporar, a veces hasta han querido ir a las grabaciones de las otras personas, pero entonces tenemos la libertad, pero siempre cotejando con ese visto bueno o ese bienestar de las personas participantes. Y desde su experiencia, ¿cuál es la percepción de los artistas ya cuando el registro está hecho? Bueno, en general siempre hemos tenido muy buenas y muy ricas experiencias, donde también como las personas artistas se han sentido como muy tomadas en cuenta desde el día en que no les decimos vamos a ir a grabarlos, les preguntamos, ¿quieren ser grabados? ¿Quieren ser partícipes de este proyecto? Entonces, la primera parte siento que es de gratitud. Siento que el trabajo artístico en un país como Costa Rica, sin entrar en temas políticos, pero el arte y la cultura en este momento, digamos, siento que estamos en una lucha por sobrevivir constantemente con una situación que es adversa. Entonces pienso que el hecho de que hayan colegas registrando el producto que hacen, su producto artístico, y que tenga plataformas de divulgación, existe una gratitud porque es como una complicidad, como de estamos en esta lucha, estamos tratando de que el arte perviva, que la cultura perviva, y a veces la gente, mientras realiza su arte o su investigación sobre su propio proceso artístico o el proceso artístico de otra persona, nuevamente es un proceso muy solitario y a veces está tan ocupado en lograr esos resultados que no tiene tiempo de, sea en redes sociales o en otras plataformas, hablar de lo que está haciendo, que es algo que también en la universidad se habla mucho, de que producimos mucho, pero nos da poco tiempo de hablar sobre lo que producimos. Entonces, casi que yo te diría que del lado mío es como un deber de sentir que tanto la persona artista se merece que su trabajo se reconozca o su investigación se reconozca, otro deber con el público de conocerlo y de conocerlo de una manera accesible, no necesariamente
desde la academia en un trabajo que tal vez sea muy elaborado, muy árido de leer, sino en un audiovisual que estás consumiendo todo el día TikTok, YouTube y un montón de redes más. Entonces un producto audiovisual hace muy cercano al público esto. Y entonces me parece que en general los resultados han sido favorables porque muchos de las y los artistas que hemos entrevistado y de quienes hemos hecho uno o varios capítulos, en sus Behance, por ejemplo, en sus plataformas de distribución de sus reels de producción o de sus obras artísticas, incluyen las entrevistas o las linkean o las comparten desde sus redes sociales y más bien muchas veces hasta nos piden, hey, tales escenas que no se usaron me las puedes regalar porque me gustaría usarlas en un performance y tal. Entonces es un trabajo muy horizontal, muy acompañado, muy de gratitud de nosotros como crew hacia ellos por participar y de ellos a nosotros por darles un producto que trata de evidenciar la calidad de lo que hay detrás, sin un producto hecho de la carrera, sino un producto que sin haberlo pensado inicialmente, un producto audiovisual que se vuelve obra de arte a la vez mientras registra el arte. Y tal vez para ir concluyendo un poquito esta conversación, ¿qué significa para usted investigar desde y para la creación artística? Bueno, es un poco lo que venimos hablando, tal vez para extenderme un poco más sobre eso. Yo pienso que hay una percepción, y no es solo en Costa Rica, creo que es generalizada, de ver las artes como siempre pertenecientes a un mundo un poco caótico, por ser creativo, un poco muy libre y por eso desestructurado, o un proceso que se aleja demasiado de lo que conocemos como ciencias, entre comillas, duras, ¿verdad? De disciplinas más cercanas a la salud, medicina o cualquier otra ciencia, ¿verdad? Y detrás del arte, para crear y para inclusive poder investigar sobre esa creación, existen procesos que son igual de rigurosos. Entonces, yo creo que en mi caso, yo investigo para y por y desde el arte en un esfuerzo, en un objetivo, en un deseo de poder hacer evidente que las personas que crean arte en la universidad, sean administrativos, docentes, estudiantes o personas graduadas, son personas que no porque estén creando una obra musical o una pintura en acrílico o una obra de teatro, es nada más porque fue una especie de ocurrencia, que lamentablemente hay una parte de la población que cree como en esta historia antigua como de las musas y que es una cuestión muy que sucedió en algún momento, se me ocurrió una idea y la hice y la pegué, pero no en todo el proceso que existe y los meses de trabajo que hay. Por ejemplo, en una obra de teatro la gente se centra mucho en la actuación de las personas, pero se le olvida que atrás hay personas que diseñaron escenografía, que diseñaron vestuario, hay maquillistas, hay personas manejando la luz, personas manejando el sonido, una persona que guionizó y un montón de trabajo que en las artes tiende a estar invisibilizado. Entonces a mí me parece que investigar sobre el arte es evidenciar la complejidad de los procesos artísticos en las diferentes disciplinas que hay y también evidenciar que el arte es una disciplina que a su vez es multidisciplinar porque siempre acoge a muchas otras disciplinas, se mezcla con ellas y que sistematizar en un trabajo de investigación con un método formal de investigación hace que también socialmente se reivindique un poco esa posición del arte, no solo desde una parte tal vez muy bohemia o muy volátil como se ha percibido socialmente, sino entender que existe un estudio muy formal dentro de la universidad que está de tú a tú con una disciplina como la química, la física o la biología, solo que es sobre otra disciplina y que los resultados que obtiene son diferentes porque tal vez no son tan cuantitativos, sino que son súper cualitativos y además son súper subjetivos, pero no por eso menos valiosos. Muchísimas gracias por acompañarnos a Somos a la Investigación de las Artes. Muchísimas gracias a ustedes por recibir el proyecto.